Era un hombre culto, educado y respetado, un médico. Nadie pensó que fuera un asesino. Actuaba dentro de su propia casa, usando sus conocimientos médicos para ocultar el crimen. Cuando las mujeres comenzaron a desaparecer, nadie lo relacionó con ello. ¿Cuántas vidas quitó un hombre instruido antes de ser sospechoso? Miguel Cortés Miranda vino al mundo el 25 de octubre de 1984, en la vibrante Ciudad de México. Fue el segundo hijo de un hogar que, visto desde fuera, parecía estable y lleno de logros. Su padre, también llamado Miguel, era un respetado químico bacteriólogo y profesor universitario. Su madre, María del Carmen, se dedicaba con esmero al cuidado del hogar y de sus hijos. Antes de él, ya había nacido Claudia, la hermana mayor. En casa, la educación y el saber eran pilares fundamentales. Para amigos y vecinos, todo parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, dentro del hogar, las cosas no eran tan sencillas. El padre, aunque admirable por su disciplina, era también un hombre muy exigente, difícil de complacer. Miguel creció con esa presión constante, intentando siempre alcanzar las expectativas paternas, casi siempre sin éxito. Desde pequeño se mostró como un joven serio, estudioso y obediente. No obstante, al llegar a la adolescencia, comenzaron a notarse ciertos comportamientos inquietantes. Se rumoreaba que había dañado autos con ácido, un acto inexplicable para quienes lo veían como el buen chico del barrio. También se le veía a veces tratar a los animales de forma cruel, como si ese sufrimiento le provocara algún tipo de satisfacción. A pesar de todo, Miguel siguió el camino profesional trazado por su padre. Su hermana se convirtió en química farmacéutica y él logró graduarse como químico bacteriólogo en una de las universidades más prestigiosas del país. Tras trabajar un par de años en un laboratorio local, su carrera dio un giro cuando fue contratado por una empresa nacional de análisis especializados, un verdadero avance para él. Fue entonces cuando decidió independizarse y mudarse a su propio departamento en Iztacalco. Desde ahí, comenzó a vivir con mayor soltura. Su dominio de 3 idiomas le abrió muchas puertas en el mundo profesional y además le permitió viajar y conocer distintas culturas, compartiendo sus experiencias a través de fotos que publicaba en sus redes sociales. Sus vecinos y amigos lo veían como alguien correcto, con buenos modales, siempre dispuesto a dar una mano y orgulloso de su formación académica y científica. Participaba en eventos sociales, asistía a actividades recreativas y también colaboraba en causas comunitarias. En resumen, se mostraba como un hombre comprometido, inteligente y activo, casi el perfil ideal. En su entorno laboral, sin embargo, la percepción era un poco distinta. Aunque era respetado, se mantenía en un segundo plano. Era de esos compañeros que hacen su trabajo sin llamar la atención. Callado, reservado, pero siempre correcto. Aún así, algunos gestos suyos dejaban a los demás con una sensación difícil de describir. Algo no terminaba de encajar. A pesar de eso, nunca fue apartado del grupo. Incluso, más de una reunión de equipo terminó realizándose en su departamento, donde él recibía a todos con amabilidad. Curiosamente, cuando se trataba de sus compañeras de trabajo, Miguel parecía retraerse aún más. Evitaba el contacto directo, hablaba poco con ellas y se mostraba sumamente tímido. Muchas jóvenes lo veían como un tipo raro, pero inofensivo. Sin embargo, un día ocurrió algo que dio de qué hablar. Miguel llegó a la oficina con la cara llena de arañazos. Cuando le preguntaron qué había pasado, explicó que sus gatos lo habían atacado. Lo extraño fue que nadie en la oficina sabía que él tuviera mascotas. Jamás las había mencionado antes. De su vida amorosa se sabía muy poco. Era reservado al respecto, y algunos pensaban que simplemente no había tenido suerte en el amor. Pero con el tiempo, algo perturbador comenzó a notarse. Varias mujeres que llegaron a formar parte de su vida desaparecieron sin dejar rastro. La primera fue Amairani Robledo González,
una joven de apenas 18 años que conoció a Miguel en 2012 mientras cursaba un programa preuniversitario, soñando con estudiar Derecho. Una tarde como cualquier otra, Miguel acompañó a Amairani a hacer una diligencia. Desde ese día, la joven desapareció sin dejar rastro. No volvió a llamarlo ni a regresar a casa. Su familia, desesperada, quedó atrapada en una angustia profunda. Al saber que Miguel fue la última persona que la vio, lo reportaron a las autoridades. Aún así, la policía lo descartó como sospechoso. Con el paso del tiempo, la investigación se fue apagando y el caso quedó en el olvido, dejando a la familia destrozada por la incertidumbre. Lo más alarmante es que no fue un hecho aislado. Tiempo después, la historia se repitió. Esta vez, la joven se llamaba Frida Sofía Lima Rivera. Tenía 22 años cuando conoció a Miguel. Había llegado desde un pequeño pueblo de Puebla a la Ciudad de México, dejando atrás a su numerosa familia. Al instalarse en un modesto apartamento, curiosamente, en la misma colonia donde vivía Miguel, comenzaron a frecuentarse. Todo parecía ir bien. En redes sociales, ambos dejaban entrever una conexión especial, aunque Frida mantuvo cierta distancia y no aceptó todo lo que Miguel le ofrecía. Pero a principios de 2014, Frida desapareció. Como no hablaba a diario con su familia, pasó tiempo antes de que notaran su ausencia. Fue recién en febrero de 2015, casi 3 meses después, que sus seres queridos lograron viajar a la capital y reportar su desaparición. La respuesta de las autoridades fue decepcionante. Asumieron que se había ido con algún novio. No investigaron más. Frida nunca volvió y no se supo nada más de ella. La situación se tornó aún más inquietante con la siguiente joven que entró en la vida de Miguel. Su nombre era Claudia Andrea, originaria de Morelos. Se había mudado a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en química. Al conocerse, ambos notaron que compartían intereses similares. La conexión fue rápida, y en octubre de 2019 comenzaron una relación formal. Todo cambió unos meses después de que Claudia y Miguel iniciaran su relación. Claudia había quedado con su madre en pasar juntas la noche del 31 de diciembre de 2019 para celebrar el Año Nuevo. Pero ese encuentro nunca ocurrió. Un día antes, Claudia fue encontrada sin vida en su apartamento. El informe forense concluyó que la causa del fallecimiento fue natural. El caso no generó mayor atención. A simple vista, parecía que Miguel simplemente no tenía suerte en el amor. Sin embargo, en otras áreas de su vida, las cosas parecían fluir sin mayores problemas. En 2021, su padre falleció como consecuencia de complicaciones relacionadas con la emergencia sanitaria mundial. Curiosamente, a partir de ese momento, la relación entre Miguel y su hermana se hizo más cercana. El 16 de abril de 2024, María José Castillo Calles, una joven de 17 años que vivía en la misma zona que Miguel, se encontraba sola en casa. Estaba estudiando para sus exámenes de ingreso a la universidad, con la ilusión de formarse en relaciones comerciales. También soñaba con convertirse en motociclista, como su padre. Lo que ella no sabía era que él planeaba regalarle una moto al cumplir los 18. Se lo merecía. Era una joven sencilla, estudiosa y cariñosa. Su madre, Cassandra, había salido a hacer unas diligencias y como pensaba volver rápido, no vio problema en dejar a María José sola. Nunca había pasado nada, pero esa tarde fue distinta. Al volver, Cassandra escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación de su hija. Al acercarse, se encontró con una escena desgarradora. Miguel estaba encima de María José, atacándola con un objeto punzocortante. Cassandra intentó proteger a su hija, pero también fue herida. Contó después que sintió cómo las cuchillas le atravesaban la piel, provocándole un dolor indescriptible. Miguel logró salir del apartamento, pero no llegó lejos. Los vecinos, alertados por los gritos y el caos, lograron detenerlo. Apenas los vecinos reconocieron a Miguel y lograron retenerlo, llamaron de inmediato a las autoridades. En cuestión de minutos, llegaron bomberos, policías y paramédicos. Al ingresar al lugar, los equipos de emergencia comprendieron rápidamente la gravedad de la situación. Las heridas de Cassandra eran serias, pero aún había esperanza.
Sin embargo, para María José ya era demasiado tarde. No hubo forma de salvarla. Miguel, por su parte, fue encontrado cubierto de ropa manchada, intentando ocultarse en su apartamento. Gracias a la acción decidida de los vecinos, fue entregado directamente a los agentes. Una vez esposado, fue subido a una patrulla y trasladado a la comisaría. En ese momento, la tensión se desbordó. Quienes lo habían conocido comenzaron a gritarle todo tipo de insultos. Poco después, los medios de comunicación difundieron su fotografía. Lo que causó mayor impacto fue su expresión. Una sonrisa completamente fuera de lugar, como si no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. La imagen provocó indignación, especialmente entre quienes lo habían considerado un hombre tranquilo y educado. En medio de la conmoción, algunos vecinos confesaron a la policía que habían escuchado los gritos de auxilio de Cassandra, pero que no intervinieron. Pensaron que se trataba de una discusión común entre pareja, sin imaginar lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, en el hospital, Cassandra luchaba por su vida. Su hija, en cambio, no tuvo la misma suerte. Aunque fue atendida por médicos que hicieron todo lo posible, ya no había nada por hacer. La noticia se esparció rápidamente. Amigos, familiares y vecinos comenzaron a dejar flores frente a la casa de María José. Armaron pequeños altares con fotografías, mensajes de cariño y velas encendidas, como muestra de amor y solidaridad. Con el alma destrozada, el padre de María José anunció que el último adiós a su hija se haría cuando su esposa pudiera salir del hospital, o al menos recibir un permiso médico para estar presente y despedirse. El abogado que representaba a la familia de María José declaró ante la prensa que solicitarían la pena mínima de 78 años para Miguel. Aunque se trataba de una condena dura, reconoció que ningún castigo podría realmente aliviar el dolor que este crimen había provocado. Durante su interrogatorio, Miguel no mostró señales de arrepentimiento. Por el contrario, admitió su culpabilidad con una frialdad que heló a todos los presentes. Habló de lo ocurrido como si relatara una historia cualquiera, con voz tranquila y sin emoción. Dijo haber actuado en un estado de frenesí, con la mente nublada, sin pensar en las consecuencias. Según su propio relato, no quería herir a María José. Por eso afirmó, decidió matarla para evitarle más sufrimiento. Al referirse a Cassandra, fue igual de perturbador. Comentó que no tenía planeado atacarla, pero al verla llegar antes de lo esperado, reaccionó violentamente. Dijo que no quería testigos. Así de simple. Y aún había más. Miguel confesó que ya había ingresado antes al apartamento y dio detalles precisos de lo ocurrido el día del crimen. Contó que cuando entró, María José lo enfrentó. Le preguntó quién era y qué buscaba. Él intentó tranquilizarla, diciéndole que no pensaba robarle nada, pero al ver que ella trató de huir por la ventana, la atacó. En un intento de justificar sus actos, Miguel mencionó que había sido víctima de abuso por parte de su propio padre y acusó a su madre y a su hermana de haber protegido al agresor. Dijo sentirse siempre relegado, convencido de que su padre prefería a su hermana y nunca se sintió orgulloso de él. Esa herida, según explicó, se transformó con los años en rencor, dirigido particularmente hacia las mujeres. Los exámenes forenses realizados al cuerpo de María José revelaron, además de las heridas, señales claras de abuso sexual. Hasta ese momento, el crimen ya había estremecido por su brutalidad. Poco después del crimen, comenzaron a surgir datos que revelaron una realidad mucho más oscura. El caso de María José no era un hecho aislado. Solo 48 horas después, el jueves 28 de abril de 2024, las autoridades allanaron el apartamento de Miguel en busca de pruebas. Lo que encontraron allí dejó a todos en estado de shock. Entre sus pertenencias, además de credenciales, herramientas y material quirúrgico, hallaron restos humanos. Había, al menos, 5 cráneos y una cantidad considerable de identificaciones personales. Todo indicaba que podría haber estado involucrado en la desaparición de varias mujeres. El hallazgo heló la sangre de los investigadores y reforzó la sospecha de que lo ocurrido con María José
formaba parte de una cadena de crímenes mucho más extensa. Mientras tanto, Miguel permanecía en prisión preventiva tras ser formalmente acusado por los crímenes de María José y de su madre, Cassandra. La fiscalía declaró públicamente que buscaría una condena ejemplar. Durante su reclusión, recibió la visita de su hermana. En ese encuentro, la mujer, entre lágrimas, le suplicó que dijera toda la verdad, no solo por ella, sino por todas las mujeres afectadas por sus actos. A pesar de eso, el abogado de la familia de María José declaró que Miguel, aunque plenamente consciente de lo que había hecho, no había mostrado ningún arrepentimiento. La familia pidió medidas de protección por parte de las autoridades ante el temor de posibles represalias o exposición mediática. También revelaron que Cassandra seguía con un estado de salud delicado y que su recuperación sería lenta. Aprovecharon el momento para agradecer al personal médico por su atención y a todas las personas que, de una u otra forma, les estaban acompañando con solidaridad y apoyo. Por su parte, las autoridades iniciaron estudios genéticos para identificar a quienes pertenecían los restos encontrados en la vivienda de Miguel. Como era de esperarse, Claudia quedó completamente desconcertada. En medio del torbellino de noticias y revelaciones, declaró que ni ella ni su familia habían imaginado jamás que Miguel pudiera ser capaz de algo tan monstruoso. Con voz entrecortada, confesó que ambos habían vivido una infancia marcada por la violencia de su padre y que nunca recibieron ayuda. El miedo era tan grande que ninguno se atrevió a hablar de lo que ocurría en casa. Mientras tanto, la indignación social no tardó en hacerse sentir. Familiares de víctimas y ciudadanos solidarios salieron a las calles a exigir justicia. Se organizaron marchas en distintos puntos de la ciudad y una gran concentración frente a la fiscalía. La consigna era clara: no más silencio, no más impunidad. Durante esas protestas, también se alzaron voces críticas contra la fiscalía, señalando que en su momento se habían ignorado pruebas clave que podrían haber detenido a Miguel mucho antes. En respuesta, el fiscal explicó que Miguel había logrado pasar desapercibido durante años, ya que no mostraba señales evidentes de agresividad ni comportamientos sospechosos en su día a día. Pero a medida que las investigaciones avanzaban, el verdadero rostro de Miguel comenzaba a quedar al descubierto. Aunque en apariencia era un hombre amable, comprometido con causas sociales y defensor de los animales, todo formaba parte de una fachada cuidadosamente construida. Su verdadera intención era acercarse a mujeres jóvenes, ganarse su confianza y atraerlas a su apartamento, donde empezaba una pesadilla de la que no podían escapar. Gracias a su formación profesional, sabía cómo manipular sustancias químicas para deshacerse de evidencia y tratar los cuerpos. Pero lo más perturbador fue el hallazgo de un diario personal donde registraba con detalle cómo espiaba a sus víctimas, cómo afinaba su método y cómo eso lo hacía sentir cada vez más poderoso. Entre los muchos escritos encontrados, Miguel dejó una confesión especialmente estremecedora. Relataba con precisión cómo, supuestamente, se había deshecho de los restos de su hija recién nacida hacía una década. Según él, lo hizo en el mismo sitio donde abandonaba los cuerpos de otras mujeres. Estas confesiones no solo estaban en su diario, también se descubrió que algunos poemas publicados en sus redes sociales escondían referencias a sus actos. Lo que antes parecía simple escritura oscura, hoy resulta inquietante a la luz de los hechos. Lo más perturbador era el contraste. Mientras escribía esos textos, Miguel llevaba una vida aparentemente tranquila, integrada en su entorno, sin levantar sospechas. Incluso se supo que, pese a mostrar una relación cercana con su hermana, en realidad la despreciaba profundamente. Las investigaciones también confirmaron que su cadena de crímenes había comenzado en 2012. Su primera víctima, Mayrani, la joven con quien había salido antes de que desapareciera sin dejar rastro. Luego vendrían Frida, María José y Cassandra. A esta lista se sumaban otras posibles víctimas, como Karen Ornelas Baltasar, una joven de 21 años que trabajaba como técnica laboratorista en el mismo lugar donde Miguel estaba empleado. En diciembre de 2012,
Karen asistió a una fiesta organizada por él. Esa fue la última vez que su familia supo de ella. Cuando intentaron denunciar su desaparición, las autoridades minimizaron el caso. Días después, Karen fue hallada sin vida cerca de una estación del metro. Tenía hematomas visibles en el rostro. Miguel fue llamado a declarar. Dijo que después de la fiesta, la había acompañado hasta la estación. Sus compañeros confirmaron esa versión, aunque también mencionaron que se tardó un par de horas en regresar, cuando el trayecto no tomaba más de unos minutos. A pesar de las inconsistencias, las autoridades concluyeron que Karen murió por broncoaspiración, causada por una fuerte intoxicación alcohólica. La familia nunca aceptó esa versión. Conocían bien a Karen, y aunque sabían que podía beber ocasionalmente, aseguraban que nunca habría llegado al punto de ponerse en riesgo. Un detalle que la familia de Karen Ornelas nunca pudo ignorar fueron los golpes visibles en su rostro. Eso, junto con la desaparición total de sus pertenencias, incluido su teléfono celular, los hizo sospechar que algo más grave había ocurrido. Las autoridades, sin embargo, cerraron el caso sin profundizar. Otro caso que llamó la atención durante la investigación fue el de Viviana Elizabeth Garrido, una ingeniera química de 32 años que también trabajaba en el mismo laboratorio que Miguel. Según los reportes oficiales, el 30 de noviembre de 2018, Viviana salió de su jornada laboral rumbo al metro, con la intención de regresar a casa, donde su hija de 9 años la esperaba, pero nunca llegó. Su desaparición fue un golpe que dejó a su familia en la incertidumbre total. Una víctima de la que ya se había hablado era Claudia Andrea. Durante las pesquisas, surgió un dato inquietante. Meses antes de su repentino fallecimiento, sus familiares detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Alguien había usado su tarjeta para hacer compras. Reportaron la situación a la fiscalía, pero no lograron que se abriera una investigación formal. Además de ellas, aparecieron otros nombres: Norma, Elena, Cintia, Vanessa y Laura. Aunque no se revelaron apellidos ni detalles específicos, la razón era clara. No había pruebas concluyentes para vincular directamente a Miguel con sus desapariciones o muertes, por lo que las autoridades mantenían la información bajo estricta reserva. Aún así, el patrón era difícil de ignorar. En todos los casos confirmados, Miguel había sido entrevistado, pero nunca considerado sospechoso. Había logrado mantenerse al margen de toda sospecha, a pesar de que muchas de estas mujeres fueron vistas por última vez en los alrededores de su apartamento. Ante la magnitud de los indicios, la fiscalía ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Para entonces, la situación se volvió aún más delicada. Comenzaron a circular en redes sociales imágenes sensibles y videos relacionados con algunas víctimas. Esto desató una ola de indignación pública y obligó a las autoridades a abrir una investigación para dar con los responsables de la difusión de ese material. El jueves 10 de abril de 2025, Miguel, desde el penal donde permanecía recluido, logró realizar varias llamadas telefónicas. Una de ellas fue para Fernanda, hermana de María José e hija de Cassandra. Increíblemente, en lugar de mostrar algún signo de arrepentimiento, se burló del dolor de la familia y le dijo, sin titubear, que no se arrepentía de nada. Pasaron los meses y Miguel seguía en prisión, a la espera de su proceso judicial. Pero el 13 de abril, la policía de la Ciudad de México anunció su fallecimiento. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el hombre había sido hallado inconsciente por la tarde y trasladado de urgencia a un hospital, donde se informó inicialmente que murió a causa de un posible paro cardiorrespiratorio, supuestamente provocado por una caída dentro de su celda. Ese mismo día estaba prevista una audiencia de vinculación a proceso, la cual fue suspendida, ya que Miguel no pudo presentarse. Ante este giro inesperado, se inició una investigación para esclarecer los hechos. El Ministerio Público tomó el caso para determinar si hubo negligencia o alguna falla en el protocolo de custodia. Más adelante, los estudios forenses arrojaron otra causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico. Según el informe, Miguel habría caído desde una litera en su celda,
golpeándose la cabeza. La noticia no trajo alivio. Al contrario, dejó a Cassandra aún más devastada. A través de sus abogados expresó su enojo y desilusión. Para ella, ese no era el final que esperaba. Sentía que su hija no había recibido justicia y que Miguel, en lugar de enfrentarse a un juicio y a una condena, simplemente se había ido. El caso, lejos de cerrarse, se convirtió en tema de debate público. Su repentina muerte generó más preguntas que respuestas, y aunque ya no estará frente a un jurado, las familias de las víctimas cargan con la dolorosa certeza de que nunca verán una sentencia formal. ¿Qué opinas sobre cómo actuaron las autoridades en este caso? ¿Crees que se pudo evitar alguna de estas tragedias? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.